Saludos, buenas noches, bienvenidos amigos y amigas a un Primera Plana más, una semana más con ustedes en la que les vamos a actualidad en formato de entrevista. En estos de temporada futbolística, si hay algo que sin duda ocurre en los periódicos, más que porque es lógico de la temporada del fútbol, si hay algo que lo ocupa la situación en la que se encuentran los equipos asturianos. El Sporting a punto de descender, el Oviedo en esos puestos de ascenso, y protagonistas de unos y otros son sin duda sus seguidores. En muchos casos, desgraciadamente, protagonistas y no precisamente para bien. Nos estamos refiriendo a cierta parte de los ultras, porque tampoco sí lo son algunos. Nos estamos refiriendo a los ultras de los general, uno en concreto, porque hace tan solo unos días se acaba de publicar una novela, se llama La Bufanda, está escrita por David Artime, que es un periodista asturiano, que primero escribió esta novela en asturiano y que ahora se publica para que la pueda leer ya todo el mundo más allá de nuestras fronteras, aquellos incluso que no leen en Bable. David Artime está con nosotros hoy y les proponemos a ustedes el fenómeno que viven de fútbol, ya digo, algunas veces para bien y otras no tanto, y que son los ultras. Hola, buenas noches, bien, gracias. Bueno, el libro, La Bufanda, tiene el prólogo además del que hasta hace poco era entrenador del Sporting, de Manolo Preciado, ¿no? Sí, así es, sí, el míster la verdad que tuvo un detalle conmigo tremendo porque sin conocerme de nada y por supuesto sin pedir nada a cambio yo lo llamé y él decía que se sentía en deuda con la afición del Sporting, con el sportingismo en general, por lo bien que lo trataron y animóse a hacerme el prólogo, la verdad que para mí fue todo un detalle. Es verdad que se siente un poco Manolo Preciado en deuda por cómo ha quedado el Sporting, etcétera. Los que habéis podido hablar con él, bueno, le remuerde un poco, no es que él hubiera podido hacer más, pero sí tiene cierto remordimiento porque el Sporting haya quedado esté como está. Los charles que tuvimos al respecto, la verdad que tampoco me transmitió un estado de ánimo concreto. Él dijo que estaba muy tranquilo porque que necesitaba descansar, que ya eran muchos años en el mismo club. Pero bueno, claro, supongo que sí, desde un punto de vista profesional y sentimental, porque ya me dijo que después de no todo tiempo el Molinón va a ser su casa. Supongo que podría ser que esté un poco remordido por dentro, pero bueno, en lo que a mí respecta como aficionado, Manolo está salvado y libre de toda culpa, desde luego. Son cosas que pasan. Bueno, aficionado del Sporting, me imagino. Sí, por supuesto, del Sporting y del Candás Club de Fútbol, de los dos. Y del Candás. Exactamente. Bueno, el libro La Bufanda nos habla de los ultras. ¿Desde qué punto de vista? Seguidor de fútbol ultra que es violento necesariamente, ¿qué es lo que nos cuenta el libro? Desde los dos. Yo con esta novela lo que quise básicamente es transmitir la percepción que un miembro de un grupo ultra tiene de sí mismo, de su propio movimiento y de los diversos aspectos del movimiento, especialmente el más llamativo, el más mediático y el más dramático, que es el tema de la violencia. Entonces yo lo que quise, sobre todo, es huir por un lado del amarillismo y por otro lado del moralismo barato y de las justificaciones muchas veces un poco demagógicas que se ven en este sentido. En el sentido de que un ultra, los ultras de por sí son un movimiento violento, digan lo que digan. De por sí lo son. Sí, de por sí lo son. Un grupo ultra y un grupo que tiene una actitud beligerante, que va al fútbol con una actitud beligerante. Y como ultra, con aquellos grupos con los que mantienen una rivalidad, tienen una cierta obligación moral de buscar el enfrentamiento con ellos y demostrar que tanto en la calle como en la grada son más duros que ellos. Entonces digo que trato de huir de las justificaciones baratas porque, por ponerte un ejemplo, yo recuerdo un debate en televisión española sobre este tema hace unos años, salían dos miembros del grupo ultra de Zaragoza, el Ligallo, Fondo Norte, y salían explicando, por ejemplo, que bueno, nosotros no solo hacemos violencia, somos buena gente y tal. Pues hace poco estuvimos haciendo una campaña de recogida de dinero para las víctimas del accidente de Biescas, no sé si te recuerdas, sí, aquel camping, exactamente. Entonces, bueno, a mí resultó bastante patético porque era un lavado de cara absurdo. O sea, tú si eres ultra tienes que reconocer lo que eres. O sea, los Ligallo fuisteis al Villarreal y armasteis la de Dios el año que bajasteis. Vinisteis a Oviedo y pegasteis vos con los Imaquiari. O sea, sois ultras
reconozco que sois ultras, ¿entiendes? Y asúmelo. Eso es lo que hace el protagonista de mi novela. El protagonista de mi novela es un ultra un poco idealizado, un ultra prototípico, y un ultra que cree en unos valores muy nobles, en los valores del compromiso, del sentimiento hacia el club, del compañerismo, está en contra de la mercantilización del fútbol, está a favor de que todo el mundo anime. Son valores muy nobles, ¿no?, que puede compartir cualquier persona que aficionada al fútbol, pero luego aparte él asume la violencia. Y él, cuando el grupo viaja a Valladolid, por ejemplo, hay una histórica rivalidad entre los ultras del Valladolid y los ultras del Sporting, pues él asume que como obligación suya tienen que ir antes del partido a buscar a los del Valladolid y pegarse con ellos, con todas las consecuencias que conlleva. Entonces, por eso yo trato de huir de justificaciones banales. Simplemente lo que trato yo de mostrar un poco la percepción que un ultra tiene de sí mismo. Él a sí mismo no se va a ver como un delincuente o como un vándalo, va a verse como un ultra y asume las consecuencias, tanto consecuencias en el sentido físico de peligro, de que te puedan abrir la cabeza, incluso que te puedan matar, o incluso de acabar preso. Y para escribir el libro, ¿cómo te documentaste? Básicamente la documentación ya va conmigo. Tengo desde hace muchos años, desde que era un crío, siempre me impresionó mucho y me llamó mucho la atención este tema. Y bueno, llevo viendo películas, vídeos, documentales, entrando en internet muchísimo toda la vida. Y luego aparte tengo relación directa con miembros de varios grupos. No me obligues a decir cuáles son, porque bueno, y un poco complicado que la gente sepa por dónde me ando relacionando. Hice viajes, tanto con algún grupo hice algún viaje, y luego con el Sporting viajé mucho y vi mucho movimiento ultra de cerca. Probablemente cualquier miembro de un grupo ultra va a ser más que yo de este tema, pero bueno, yo por lo menos tuve el atrevimiento de escribir el libro y bueno, el público dirá si lo hice bien o mal. Lo que está claro es que el libro no es solamente la visión de un ultra, como tú dices, que va continuamente a cada partido buscando gresca. Tiene un lado divertido. Decía Manolo Preciado, un poco bipolar incluso este libro, ¿no? Porque tiene ambas caras, ¿no? Sí, claro. Por eso yo trato de dibujar en el libro, de pergeñar un poco la realidad del ultra en todos sus aspectos. Entonces también hablo de cómo afecta el carácter, la condición de ultra del protagonista, cómo afecta en su vida. Entonces trato de mostrar todos los aspectos de la vida de este chaval, creando subtrames que no tienen que ver con el fútbol. Y bueno, evidentemente el sentido del humor yo creo que está presente en toda la novela. La verdad que creo que siempre restar un poco de dramatismo a este tema y meter un poco de que el lector se pueda echar unas risas leyéndolo, la verdad que yo creo que genera bastante interés. El mundo que rodea al fútbol, el de los ultras, queda reflejado en esta novela, ¿no? Intentas destriparlo un poco, desmontarlo, ¿no?, para mostrar cómo es, ¿no? Sí, yo eso intenté, mostrarlo un poco. Puede que tenga algunas partes un poco exageradas, puede que tenga algunas partes un poco idealizadas, un poco cierto carácter caballeresco también, pero bueno, yo trato sobre todo de cara al lector no ultra, ¿no?, que por lo menos vea un poco cómo lo ven ellos desde su punto de vista, y trato de más o menos explicar que va un ultra que cree de verdad en el movimiento ultra, porque también hay gente que simplemente va con intención de armar jaleo y que usa el fútbol como un pretexto, pero un tío que cree en estos valores pues lo asume como lo puede asumir, no sé, una persona que esté metida en una organización que luche por algún ideal concreto. En su caso el ideal son la defensa de los colores de su equipo. A muerte, y aunque sea machacando al contrario, sí, literalmente. Aunque sea machacando al contrario, exactamente. Bueno, el protagonista es un ultra que está, un ultra del Sporting que está en el último tramo de una apasionante temporada liguera. ¿Como la actual, como ahora mismo? O... Un poco menos dramática que la menos actual. Dramática. Ya nos gustaría ahora mismo estar como está el Sporting en esas condiciones. Ahora mismo faltan 4 partidos para que acabe la liga. La novela empieza también faltando 4 partidos para que acabe la liga. Pero en no la se novela... está jugando el descenso, sí. Sí, están jugando el descenso, sí. Lo que pasa es que tienen un poco más fácil. No voy a decir si se acaba salvando, si no, que la gente lo lea, pero un poco no, mucho más fácil de lo que tenemos ahora. Yo nos gustaría. ¿Y este año qué ocurrirá? ¿Descendemos o no? ¿Qué te tengo que decir? Lo que pienso. Lo que pienses sinceramente. No. Te voy a decir una cosa. Haciendo el análisis general, creo que vamos a bajar.
haciendo el análisis jornada por jornada, si este sábado ganamos al Español y el Villarreal no gana al Osasuna, con que empate basta, yo te digo que quedamos en primera. Yo creo que si ganamos en Sarriá este sábado empieza la remontada y la reconquista. Oye, el entrenador actual del Sporting es también para escribir una novela, ¿no? Clemente, con lo mal que se lleva con algunos periodistas, toda esa historia que hay detrás de Clemente, sus malas relaciones con la prensa, es un tipo sumamente peculiar, por decirlo de alguna forma, muy especial, es también para meterlo de personaje principal en una novela, ¿no? Sí, la verdad es que la personalidad de Clemente, a mí me gustaría conocer un poco mejor para escribir algo de él, pero la verdad es que es controvertida. Yo acuérdome, porque el otro día lo de Gancedo comparado con otros berenjenales que armó por ahí, la verdad que es de lo más suave que hizo. Acuérdome una vez en la radio, después de una rueda de prensa, que casi acabó, no me acuerdo con qué periodista fue, casi acabó pegándose. Me acuerdo del jaleo que tuvo con este entrenador escocés que entrenó a la Real y al Depor, no me acuerdo, Toshak. Con Toshak. Toshak, sí, que también tuvo sus más y sus menos. La verdad es que un tío controvertido. También es verdad que, muchos periodistas deportivos afilan mucho, y hay que verse también en la situación de Clemente, la responsabilidad que tiene, la tensión a la que se enfrenta un entrenador en una situación como la del Sporting, hay que ponerse en ese lugar, pero también un entrenador profesional de fútbol, cobrando lo que cobren, yo creo que tiene que saber estar un poco. ¿Hay mucho movimiento ultra en Asturias? Sí, bastante. En Asturias concretamente hay dos ejemplos muy claros que son referencia a nivel del Estado. Por una parte, los Ultra Boys del Sporting, como grupo en segunda, cuando en peor situación está el Sporting fue cuando empezaron a crecer. Llenaron casi la mitad del Fondo Sur, subieron casi hasta los 500 y pico socios, y ahora mismo a nivel de animación, de organización de tifos, de viajes también y de convocatoria de gente, tiene mucha capacidad. Y en Oviedo lo de los Simaquiari y algo a nivel de grupos ultras y algo que no se coincide. O sea, estando como está el equipo en segunda B, que muevan esa cantidad de gente, que viajen lo que viajen, la verdad es que lo de los Simaquiari es también un ejemplo digno de mención. ¿Hasta el Candás tendrá aficionados ultras o no? Tenemos un grupo de amigos, no me gusta que nos llamemos ultras, porque ya te dije, los ultras son violentos y nosotros no somos violentos, entonces cosas porque cualquiera que llegas correnos a palos ahí sin ningún problema. Pues soy pocos. No podemos medirnos con nadie. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, la Mareona, el núcleo de aficionados del Sporting, y los ultras? La diferencia que hay, lo que separa a unos de otros, ¿qué es? ¿Que unos puedan utilizar la violencia y los otros no se lo plantean siquiera o qué? Básicamente los ultras son los que todos los domingos se organicen básicamente para animar, aparte también de hacer tifos, de viajar, aunque viajar toda la afición, quien quiera, pero ellos con más regularidad. Y luego también está el detalle de que un grupo ultra, cuando viaja a un sitio o recibe una visita de un equipo cuyo grupo mantiene una rivalidad, va a buscar el enfrentamiento. El resto de la Mareona no, evidentemente, pasa de movides. Esos son los detalles básicos que los diferencian. Y un modelo, por decirlo de alguna manera, más italiano, que se diferencia del modelo inglés. En el modelo inglés, todos los hinchas son supporters, no hay el concepto de ultra. Todos los hinchas van a animar, todos. Prácticamente, tú en un campo inglés normalmente anima desde el fondo hasta la tribuna. Pero luego hay un grupo mucho más reducido que lo que pueden ser aquí los ultras, 100, 150 personas, que son lo que se llaman casuals, firms, terras, creo, que ya son eminentemente violentos. O sea, ahí no hay ni tifos ni animación, porque animación anima a todo el mundo. Ahí lo único que los mueve y el tema del enfrentamiento y el jaleo. En el caso de aquí, pues no, aparte del enfrentamiento y el jaleo, también lo caracteriza la organización de tifos, la organización de actividades y la animación, porque normalmente en los campos españoles quien anima son los ultras. El resto del campo, salvo en partidos muy, muy importantes, no suelen animar. En Asturias hay grupos que solo buscan eso que tú definías ahora, enfrentamiento y pelea, enfrentamiento y jaleo, ¿o no? No, solo no, pero son
los dos grupos principales que hay, que son Simaquiari y Ultra Boys, no solo buscan violencia, eso hacen de todo. Pero está también entre sus... Sí, totalmente. O sea, los Ultra Boys y los Simaquiari en los últimos años tuvieron un montón de enfrentamientos en varias categorías diferentes y son gente con una predisposición al enfrentamiento y a la búsqueda de jaleos, como el resto de grupos. ¿Quién financia? ¿Los clubes o quién les financia? Pues porque esa es una eterna pregunta, ¿no? Sobre todo los Ultrasur en Madrid, que se habló en muchos momentos que la propia presidencia del Real Madrid o algún presidente del Real Madrid les financiaba. ¿Quién financia estos grupos? En el caso de los Ultrasur, la polémica fue que acusaron a Madrid de regalar entradas que luego ellos vendían, sí. Entonces financiábanse con eso. En el caso de los grupos de aquí o del resto de grupos, hombre, teóricamente ellos tienen una cuota de socios y luego venden material. Tú date cuenta que con la venta de material un ultra suele sacar un grupo ultra suele sacar bastantes recursos de financiación, porque entre la afición no solo se vende entre sus propios socios, entre la afición venden mucha bufanda, mucha camiseta, pegatines, fanzines. Con eso suelen tener los recursos de financiación para todos los gastos que necesiten. Ahora luego, vías de financiación tácites o clandestines, en amiguismos con la directiva de tal club o tal, yo ahí no me puedo meter porque no llega a esos niveles de investigación. ¿De derecha o de izquierda? Pero tienen que ser ultras, de o no, o puede no necesariamente estar ligado a la política. Hay grupos que no están ligados a la política, pero en España está muy politizado. La mayoría tienen una tendencia. Normalmente los que están más identificados con la izquierda lo ostenten públicamente. Los del bando contrario, no, hay casos muy concretos en los que no, pero normalmente los del bando contrario dicen que son apolíticos. Y luego lo de tacharlos o no de extremistas, de extrema derecha, suele ser más una interpretación personal, pero si ves detalles que evidentemente demuestran que tienen esa tendencia, o si no a la tendencia a nivel de grupo, que hay mucha gente dentro del grupo que marca ese tipo de tendencia ideológica. Durante mucho tiempo se habló de prohibir el uso de símbolos, como tú dices, ultras, en los campos de fútbol. Pero en los campos de fútbol vascos lo hay, en los catalanes también, y en el madrileño, en el del Real Madrid también. O sea, se sigue produciendo, ¿no? Sí, sigue habiendo mucha simbología política, e incluso muchos símbolos que están prohibidos por la UEFA siguen viéndose. Hay un caso que fue esperpéntico, que fue hace 2 años y medio aproximadamente, cuando hubo una eliminatoria europea en el Calderón contra el Olympique de Marsella. La policía intervino. Teóricamente, claro, esto tendría que hablar alguien que estuviera un poco mejor informado del asunto para corregirme si me equivoco, pero teóricamente la policía intervino en la grada donde estaban ubicados los ultras del Marsella, porque había una pancarta con una calavera que muchos medios de comunicación dijeron que era una calavera prohibida por la UEFA porque era la calavera que utilizaban el SS nazis como símbolo, ¿no? Y no era una calavera normal que utilizan los ultras del Marsella. De hecho, los ultras del Marsella son antifascistas de toda la vida. Cualquier persona que tenga un mínimo de conocimiento del mundo ultra sabe que los ultras del Marsella son uno de los grupos antifascistas más emblemáticos de Europa. Pero oye, que en ese mismo partido, en el fondo contrario del Frente Atlético, había una pancarta que tenía esa calavera que está prohibida por la UEFA. Y ahí no intervinieron. Y hubo un jaleo tremendo en la grada de los ultras del Marsella, hasta el punto de que uno de los ultras del Marsella estuvo 2 meses y medio preso en España por el tema. O sea, da un nivel alto, una idea del desconocimiento que hay del asunto. Hay que darles un manual también a la policía de todo este tipo de cosas. Es que no es fácil, no debe ser fácil conocerse todos estos intríngulis, ¿no? Bueno, pues si te interesas un poco por el tema, enseguida lo ves a simple vista. Sporting o de los supongo, sí, ¿no? Ese es el principal enemigo natural, el de los ultras del Sporting, los del Oviedo y respectivamente, ¿o hay otros? No, enemigo, diría el rival. El rival histórico, los rivales históricos son el grupo del equipo contrario. Paradójicamente, hay muy pocos enfrentamientos entre ellos, porque cuando tienen oportunidad de enfrentarse, que son los derbis, hay un despliegue policial tremendo y no se puede enfrentar. Ahora, enemigo
hoy en día, del enemigo que me has oído hablar en una grada, y es del tema del fútbol moderno, de la mercantilización del fútbol, de aspectos como la implantación de asientos en toda la grada, de aspectos como la subida descomunal de precios de las entradas, prohibición de material pirotécnico, de nitrato, de bengales dentro de los estadios, botes de humo, todo ese tipo de cosas afecta directamente a la gente que tiene mentalidad ultra y que va con mentalidad ultra a los estadios. Ahora mismo, ¿qué países tienen los peores grupos ultras? Porque antes preguntábamos, fuera de antena, hablábamos de los grupos ultras en España. Unos eran temidos, incluso los Ultrasur en Madrid, los del Barça, ¿no? Sí, muchos peores. Ahora mismo yo una opinión que habría que contestar con, evidentemente, porque no soy un experto tampoco, soy un mero aficionado. Algún experto podría hablar con mayor conocimiento de causa que yo, pero ahora mismo yo creo que prácticamente ningún grupo, salvo muy honradas excepciones del centro y del centro oeste de Europa, puede hacer frente a la calle a cualquier grupo del este. En Europa del Este hay grupos muy numerosos y con gente muy violenta. Estoy hablándote de Rusia, sobre todo Rusia, Polonia, Ucrania, en los Balcanes, Grecia, Turquía, pero bueno, sobre todo Polonia, Rusia, Ucrania y los Balcanes. Ahí la verdad que el nivel de violencia y de contundencia ahí es muy elevado con respecto al resto de Europa. A nivel de todo el mundo, bueno, Brasil y Argentina, evidentemente, sobra cualquier descripción. Lo que hay en Brasil y Argentina, la verdad es que ahí ya entramos en situaciones ya con armas de fuego y todo. Bueno, eso ya no es ser ultra ni nada, eso ya es mafia pura y dura. Violencia y mafia pura. De peligrosidad, sí, por supuesto. ¿Dónde no te meterías nunca? ¿En qué estadio o con qué ultras no se te ocurre ni para documentarte para una novela, vamos, ni aunque te regalen la entrada? En ninguno, yo me metería en todos. ¿Te meterías en todos? Corriendo riesgos, pero estoy deseando ir a todos los campos donde hay peligro y mala fama. Sí me gustaría ver, hombre, si lo veo muy mal echaría a correr, ¿no? Pero sí me gustaría, a mí son cosas que me gusta conocer de cerca. Tengo muchas ganas de ir a Argentina, a un partido de Argentina y entrar en una grada popular con asesoramiento, con gente que me diga dónde puedo estar y dónde no, pero sí me gustaría ver aquello. La verdad es que después todavía ayer estaba hablando con un colega argentino que estaba de visita en Asturias y me dijo, tienes que ir a un partido de Boca. Y le dije yo, pero ahí se puede entrar y tal, en la grada con la 12 se puede entrar sin problema. Me decía que sí, yo no creo que, creo que sea tan fácil. Y en caso de que vaya, no iré a Boca, iré a otro así un poco menos comercial. Sí. Tranquilo. Bueno, tu libro habla también de la politización del deporte y del negocio que rodea al fútbol, ¿no? Sí, claro. Intentas darle un poco en la novela a entender, ¿no? Sí, son factores que yo creo que están íntimamente ligados y desde los movimientos ultras se insiste mucho en luchar contra los vínculos políticos al margen de lo que es la politización de los grupos, ¿no? Y bueno, traté de reflejarlo ahí con una serie de conexiones, tampoco voy a desvelar mucho para no fastidiar la historia que lo quiera leer, pero con una serie de conexiones entre lo que son los intereses de la policía por reprimir y los cargos políticos que hay por encima, ¿no? Con unas elecciones cercanas. Yo, hombre, creo que refleja un poco la utilización que se hace tanto del tema de la seguridad en los estadios como de los propios intereses que ligan a los directivos con los políticos. ¿El libro es mitad imaginado, mitad autobiográfico? ¿Se podría decir eso o no? ¿O qué parte de cada uno tiene el libro? No precisamente autobiográfico, aunque sí que utilizo muchas situaciones que yo viví, les utilizo como materia prima para recrear determinadas situaciones. Yo viajé mucho con el Sporting y tuve algunas situaciones comprometidas en las que, bueno, básicamente acabé corriendo, esquivando botellazos. Entonces yo todo eso, bueno, supuso una fuente de inspiración para mí que intenté reflejar en el campo. Los personajes y las historias son ficticias, pero la mayoría están basadas en hechos reales que yo viví desde el primer momento de la primera historia que cuento. La situación más que te has visto en esos viajes con el Sporting. Pues por ejemplo el año del ascenso, no fue el año del ascenso, perdón, el año antes de ascender, en el viaje a Valladolid,
En una calle anexa a la Plaza Mayor aparecieron, yo creo que eran ultravioletas, porque en Valladolid había dos grupos, pero bueno, que seguro que eran ultravioletas. Bueno, eran ultras de Valladolid. Ellos, evidentemente, que si algún ultravioleta ve esto como grupo, dirá que ellos no tuvieron nada que ver. Aparecieron unos señores allí con pantalones de Adidas y bombers y con la cara tapada, tirándonos botellas y bengales. Tuvimos que echar a correr hasta la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor estaban los ultras del Sporting y, bueno, algunos ultras del Sporting, al ver que había movimiento, salieron y acabó habiendo un enfrentamiento muy rápido. Nada, la verdad que fue poca cosa entre los dos grupos. Fue bastante peor en Donosti el año que subimos, porque había una calle del Casco Viejo en la que estábamos, no sé, podríamos ser 300, 400 sportingistas. Aparecieron un grupo de 30, 40 personas al fondo de la calle, también tapados y tal. Empezaron a tirar botellas, piedras, de todo, y hubo que salir corriendo. Y como éramos mucha gente, bueno, la gente atropellándose unos con otros, cayendo al suelo, no se respondió, no hubo violenta. Como te digo, ellos eran 30 o 40, nosotros éramos 300 o 400, pero nosotros no éramos ultras. Los ultras del Sporting aquel año viajaron por su cuenta en otro autobús y llegaron al estadio más tarde. Éramos gente, cada uno iba por su cuenta, la mayoría peñistas, aficionados normales, y entonces, claro, la gente que va a divertirse al fútbol, que no va con una predisposición violenta, no responde a un ataque violento. Intervino la Archancha, creo que hubo varios detenidos de ellos y, bueno, al final todo quedó en nada. ¿Crees que hay un suficiente control de la policía de estos grupos, sobre todo cuando van al estadio? Sobre todo, bueno, tú decías antes, si hay un partido de la máxima rivalidad, sí lo suele haber, ¿no? Ahí no hay, vamos, está todo controlado, ¿no? No escapa nada el control de la policía, ¿no? Sí, por lo general están muy controlados. Los incidentes, hace poco en una entrevista preguntaronme qué haría falta para acabar con la violencia en el fútbol. Y ahora que me preguntas esto, yo retomo aquella pregunta, porque suelo decir que la violencia en el fútbol hoy en día en España está prácticamente tocando suelo, tocando fondo. Menos que esto va a ser difícil que lo haya, a no ser que se exterminen directamente a los grupos ultras, menos de lo que hay, pero hay muy poco. Y si hay muy poco, yo precisamente por la actuación represiva. Hay mucho control policial, mucha identificación y mucha multa, sobre todo muchas sanciones. Cada semana o cada 2 semanas el comité de competición, creo que decreta sanciones a aficionados, y son sanciones que, bueno, estamos hablando de como mínimo que te metan un puro de 3.000, de 4.000 euros, eso lo de menos. A la gente que participó en el enfrentamiento que hubo el año pasado entre ultras del Sporting y el Sevilla, les metieron 60.000 euros de multa, que ya hay casi una hipoteca. Entonces, a base de ese tipo de acciones, la verdad que el asunto de la violencia, la verdad que se redujo a la mínima expresión. ¿Qué pasa? Que también se redujo a la mínima expresión el ambiente en los estadios y también se redujo a la mínima expresión otras muchas cosas positivas que tiene el movimiento ultra. Pues David, ha sido un placer tenerte aquí hablando de este libro. Hay que decir que no solamente habla de ese lado o aspecto violento de los ultras, también tienen cualidades, actitudes mucho más positivas, como la camaradería que puedan tener entre ellos, la lealtad, el compañerismo. Sí, ¿no? Por lo menos eso se ve desde fuera, no sé si es así realmente. Sí, claro. El tema de la lealtad, el compañerismo, la amistad, eso dentro del movimiento ultra está muy presente. Ten en cuenta que la gente del movimiento ultra, como te dije, y un movimiento que vive, el ultra atraviesa situaciones violentas, situaciones comprometidas, y en las situaciones comprometidas y donde con más fuerza se forjan las amistades. Entonces hay gente que lleva muchos años militando en un grupo, que tiene amigos con los que pasó por situaciones complicadas, y entonces ahí fórjense unas amistades muy profundas. Entonces yo quise que estuviera muy presente el tema de la lealtad. De hecho, el protagonista dentro del grupo tiene un amigo por el que prácticamente estaría dispuesto a dar la vida. Hay un perfil. Es una persona normal como tú o yo, que todos los días nos levantamos a las 8 de la mañana para ir a trabajar, o no es así. Hay un perfil de quien pertenece a uno de estos grupos ultra, o no, o pasa desapercibido. No, hombre, son bastante diversos, hay de todo el perfil ultra.
pero hasta hace unos años sí existía un perfil que era el perfil, por decirlo de alguna manera, barrio bajero, sobre todo años 80, 90, gente muy, muy kinky, cercana al tema de la droga, peligrosa. Hoy en día no, hoy en día tú en cualquier grupo ultra, incluso los más violentos, encuentres gente que es completamente normal, tiene su vida, tienen incluso hijos, tienen una familia normal, pero cuando llega el momento de dar la cara por los colores y por el grupo, ahí están, viajen e incluso se meten en jaleo si hacen falta. Y uno de los aspectos que a mí más me llama la atención de este tema, porque bueno, yo conozco gente de grupos y ves que son gente normal, que no puedes decir este tío y un elemento, un perdido, no sé, y una gente completamente normal que cae bien, que tiene sus relaciones fuera del tema del fútbol, pero luego un día viaja el equipo a no sé dónde y ahí está el tío en primera línea pegándose si hace falta. David Artime, el autor de esta novela, la novela se llama La Bufanda. Narra de forma divertida, amena, las dos de los ultras del Sporting en este caso. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros. Y mucha suerte con la novela también. Se agradece, a ver lo que pasa. Señores, pues nos vamos a ir a una pausa publicitaria y a la vuelta vamos a promocionar, como no puede ser, uno de los programas que tiene esta casa. Vamos a hablar con Loli a la vuelta de la publicidad. Será en un instante. Pues aquí estamos en la segunda hora, continuamos con ustedes en la segunda parte de este programa, de nuestro Primera Plana. Queremos ir dándoles a conocer a aquellos que colaboran con esta televisión, aquellos rostros que ustedes ven habitualmente en esta casa, mucho más si cabe desde que emitimos además por TDT para Oviedo y también para Gijón. Y uno de los rostros más conocidos de esta casa, porque además lleva años ejerciendo la videncia aquí, es el de Loli, vidente y tarotista, a la que saludamos y damos la bienvenida a este Primera Plana. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Oye, ¿cuánto tiempo llevas? Porque decíamos que es uno de los rostros más habituales en la pantalla de Teleasturias. Cada día te vemos durante hora y media. ¿Pero cuánto tiempo llevas aquí en Teleasturias? Pues casi 6 años, 5 años y pico, casi 6. Casi 6 años. Casi ya. 6 años, sí. Pero, ¿y ejerciendo la videncia o ejerciendo como tarotista, cuánto llevas? Uy, pues muchos ya, a pesar de que comencé muy jovencita, porque cuando os diga que llevo 23 años, van a pensar que tengo un montón de años. No, es que comencé muy jovencita, hace 23 años. Bueno, y uno se plantea cómo ves tú el entrar en la videncia. ¿Por qué uno tan joven como tú dices, pues decide ser esto y no enfermera o cualquier otra cosa? A ver. Bueno, yo tengo mis estudios, ¿eh? Yo tengo el bachiller superior y tengo también otro tipo de estudios. Nunca pensé que fuese mi profesión de cara a un futuro. Lo que pasa es que, bueno, esto ya me viene de familia. Y yo ya desde muy jovencita pues sé interpretar las cartas tanto de la española como del tarot, también pasar el agua. Y bueno, pues empiezas ya siendo muy joven en el instituto, que las amigas que saben que lo sabes hacer y te dicen, ay, pues mírame esto, mírame lo otro. Y poco a poco vas introduciéndote sin querer. Nunca pensé al principio de que fuese una profesión para mí y acabó siendo una profesión. Curioso. Oye, estamos en crisis, Loli. No sé si también la videncia vive, nota, siente la crisis que padecemos. Hombre, claro, en todos los sentidos se nota. También en el campo de la videncia, muchas personas que a lo mejor pues iban de una manera más habitual, ahora porque están ayudando a los hijos o porque están ayudando a los nietos, pues ya no pueden ir tan frecuentemente. Pero bueno, también van otras personas que también necesitan saber porque están sin trabajo y están pasando por situaciones realmente difíciles en estos momentos. Eso iba a preguntarte. No obstante, precisamente como consecuencia de la crisis, también habrá más gente que necesite hacer consultas. Habrá aumentado, por otro lado, también las consultas por esta razón, ¿no? Sí, también. También hay muchas personas que vienen de una forma bastante desesperada porque tienen una situación pues crítica, personas que a lo mejor tenían una empresa propia y ven cómo poco a poco la van perdiendo. Bueno, hay casos muy difíciles y además pues que te da mucha pena, ¿no?
Oye, esto es un poco como los curas, respetáis la confidencialidad Totalmente. De lo que os cuenten, no podéis contarlo después, hay secreto de confesión casi, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso, vamos, tiene que ser así, porque si no, a mí me parece que sería una inmoralidad, que fuese de otra manera. Oye, y hablando de crisis y de dinero, pues ¿cuántas veces te habrán preguntado eso de, oye, y vosotras que adivináis todo, ¿por qué no adivináis el número de la lotería? Y así, pues oye, os hacéis ricas vosotras o le decís a alguien qué número va a tocar y así permitís que se distribuya mejor la riqueza, ¿no?, que genera el gordo de la lotería. Bueno, yo me siento totalmente incapacitada de adivinarlo. No discuto que haya personas de que sí lo puedan hacer. Ahí ya no entro. Lo que sí tengo muy claro es que si tenemos pues esa especie de don, lo espiritual va reñido con lo material. Entonces yo pienso que el don que yo tengo es para ayudar o orientar en otras cosas y no precisamente para la lotería, si no yo no estaría trabajando y estaría ya millonaria. Pero bueno, no descarto de que pueda haber alguien que sí que lo pueda adivinar. Hay compañeros tuyos que quizás sí, ¿no? Que quizás sí, claro. Yo, desde luego, lo veo muy difícil. Te puedes aproximar, pero dar el número exacto es muy difícil. Loli, ¿cómo es un día cualquiera aquí en Teleasturias o en la consulta tuya? Las personas que acuden a vosotros, tanto allí como las que llaman aquí a Teleasturias, lo hacen en muchas ocasiones también porque hay soledad, porque están solas, porque quieren conversar, ¿no? Aparte porque haya una serie de problemas que quieren ver cómo se les van a resolver, ¿no? Bueno, sí. Hombre, normalmente la gente va por eso, porque tiene problemas o porque tiene dudas o porque también pues está como con mucha incertidumbre de qué pueda pasar de cara a futuro, puede ser a nivel sentimental o a nivel laboral. Pero también puede darse el caso de que hay alguna persona de que sí, que está tan sola, que además, aunque esté rodeada de gente, se puede sentir sola y desconfía de contar pues sus cosas más íntimas a los demás. Y dentro de la consulta del tarot pues ve que hay pues una cierta comunicación, que hay humanidad. Por mi parte siempre me pongo en la piel del otro cada vez que estoy haciendo una consulta y entonces, bueno, pues sí, hay gente que se puede desahogar. Supongo que requiere también de vosotras mucha psicología, mucha experiencia en saber cómo tratar, en tener un poco de mano izquierda de psicología, ¿no?, para tratar a la gente. Hombre, ¿no? Por supuesto, la psicología es importante porque tienes que ponerte en la piel de la otra persona y cómo enfocar cuando a lo mejor ves un pronóstico malo, cómo se lo tienes que decir. Ya, porque no siempre si ves un pronóstico malo se lo dices, ¿o sí? Moralmente tengo que decirlo. Lo que pasa que, bueno, depende de la persona en qué situación se encuentre, pues a lo mejor puedo omitir algunos matices malos. Algunos matices malos, pues a lo mejor los omito, pero por humanidad, no por otra cosa, no por mentir, sino por ponerme en la piel de la otra persona y cómo puede recibir eso, ¿no? Porque hay momentos que tú ves algo tan grave como para decir, no se lo puedo decir así con esa crudeza. Sí, claro. Hay cosas importantes que se pueden ver, como pueden ser muertes, como pueden ser accidentes, como pueden ser muchas otras desgracias que la vida, bueno, pues tienen sí. Es curioso, pero viendo los programas sobre todo de Teleasturias, aunque la gente, es verdad que por eso de la crisis pregunta sobre todo por la economía, pero parece que el amor sigue siendo la principal preocupación, ¿no? Porque el tema principal por el que preguntan suele ser el apartado sentimental. Sí, es que el amor mueve el mundo. El amor, yo creo que el mundo sin amor no sería mundo. Lo digo porque el amor, yo pienso que no solamente entre la pareja, ¿no?, entre hombre y mujer, o entre dos hombres o entre dos mujeres, el amor es un motor que nos hace a todos pues seguir tirando para adelante. Entonces es una parte importante de la vida el amor. Oye, Loli, sobre el servicio que prestáis, hay muchos, cada vez hay más videntes. ¿Qué les diríais a aquellos que son escépticos? Puede haber gente que no crea en lo que hacéis. ¿Qué le diríais? Yo les diría que, bueno, que eso es como el que, yo siempre digo, como el que es ateo, el que cree en Dios o el que no cree en nada, en ningún tipo de religión. Que si tienen la curiosidad, que prueben, que tampoco desvirtúen este trabajo
porque hay que conocerlo muy bien y puede haber personas que dentro de nuestro trabajo, como en todas las profesiones, no sean grandes profesionales, pero hay otros que sí lo somos y que nos volcamos por hacerlo lo mejor posible. Entonces que prueben, y si ven que bueno, que hay un número de aciertos importante, bueno, pues ya luego que juzguen. ¿Cómo se distingue eso, un vidente falso de uno verdadero? Porque en tu caso tienes éxito con numerosas llamadas día tras día, una tras otra. Pero ¿cómo podemos distinguir en otras cadenas o donde puedan existir alguien? ¿Tú lo notas viendo en casa si la persona que está ahí sabe o no sabe? Sí, claro. A ver, yo a veces estoy mirando a alguien que está leyendo unas cartas de tarot y que yo estoy viendo que no tiene nada que ver lo que están diciendo esas cartas con lo que esa persona está exponiendo a la otra, a la persona que está en ese momento consultando, y me quedo muy alucinada. Mira, el tiempo es el que da o quita razones. De todas maneras, hay una fórmula muy sencilla para saber si una persona es buena tarotista. Cuando vas a echar unas cartas de tarot y esa persona te habla de un presente, de un pasado y de un futuro, el futuro es muy incierto siempre. Te pueden decir 20.000 cosas y a lo mejor entre 20 o 30 cosas que te puedan decir, 4 o 5, por casualidad coincide de que te salen. Pero un pasado tú lo viviste, y si esa persona no te conoce absolutamente de nada y ese pasado te lo adivina, ¿por qué lo sabe? Y un presente lo estás viviendo, y si te retrata en ese momento la situación que tienes, pues también pues es muy fácil. Es muy fácil saber si una persona es buena tarotista o no. Decíamos antes que llevas 6 años aquí en Teleasturias, 23 ejerciendo como tarotista. Sí. En este tiempo tendrás infinidad de anécdotas que te hayan ocurrido, ¿no? Muchas. Muchas. ¿Por ejemplo, alguna de ellas? Por ejemplo, bueno, una persona que hoy en día es una gran amiga mía, que acudió a la consulta, porque le habían robado un objeto de muchísimo valor, no solamente material, que sí lo era, pero también era sentimental. Y bueno, yo acudí a la consulta y yo no la conocía de nada, era la primera vez que iba, y bueno, yo consultó conmigo y le dije lo que le salía, ¿no? Y a los pocos días volvió otra vez con una peluca, con unas gafas, y yo no la conocí, no la reconocí, evidentemente. Y cuando acabó la consulta, pues ella me comentó que, bueno, que hacía unos días que había estado allí y que, bueno, que quedó muy alucinada con lo que le había comentado y que quería volver a comprobar si le decía lo mismo. Y así fue. Bueno, y hoy en día recuperó además ese objeto porque acudió a la policía, con las reseñas que yo le había comentado y tal, y lo recuperó ese objeto tan valioso. ¿Y alguna historia que te haya afectado especialmente, que te haya llegado especialmente? Bueno, muchas, y alguna, bueno, pues de temas de salud importantes, de gente muy joven, sufrimientos de ese tipo bastantes, y bueno, comentarte alguna casi ni quiero comentártelas porque son temas un poquitín delicados. Porque como tú decías, además, cuando se produce una de estas, no siempre puedes decírselo tal cual a la persona. No. Vas a escribir un libro en breve, no sé si con estas anécdotas o qué es lo que vas a contar en el libro. No, el libro ya está escrito, faltan unos pequeños toques. No va de anécdotas, porque evidentemente, como te dije antes, esto es un poco como un secreto de confesión, sino va de los remedios y de los trucos que yo entre programa y programa pues voy metiendo entre llamada y llamada, para que la gente pueda limpiar una casa de energías negativas, pueda proteger a un bebé del mal de ojo, ese tipo de cosas. Bueno, todo eso lo vas a contar en un libro que está ya escrito y que está a punto de publicar. Sí. Oye, 1h30 todos los días, ¿en algún momento te has quedado en blanco o te quedas sin voz? ¿Cómo se suple ese tipo de incidentes que te puede ocurrir en 1h30 en directo? Porque además todos los días es en directo, ¿no? Aquí en Teleasturias. Bueno, yo, a ver, gracias a Dios, no sé si es porque de verdad que en mi profesión ya tengo muchas tablas, llevo muchos años en ello y estoy muy acostumbrada a tratar con la gente. Pero bueno, sí que a veces, pues ya me tiene pasado pues de darme la tos en el programa, de tener algún problema con la voz. Pero bueno, las personas que están al otro lado de la pantalla y que me siguen y que ya llevan tanto tiempo siguiendo este programa son tan comprensivas
que además les hace esta gracia, porque yo lo hago de una manera natural, lo comento. Ay, pues hoy estoy que no puedo con la voz, o disculparme porque tengo un poco de tos, o nada, bien, sin problema. ¿Y algunas de esas personas llevan contigo desde el principio, desde que llevas Sí. aquí en Teleasturias? Sí. Hay personas que siguen el programa de una manera diaria, y aunque no llamen, porque hay personas que no se atreven a llamar, porque bueno, tienen miedo que las reconozcan, aunque es difícil, pero bueno, hay personas que piensan que las pueden reconocer y siguen el programa día a día. Me lo comenta muchísima gente que bueno, que para ellos es también un entretenimiento poner la tele, verme, seguir las historias, ver cómo a lo mejor además recuerdan las llamadas. Me dicen, pues te llamó una chica y le dijiste esto y al poco tiempo te llamó que le había salido, y van recordando las historias, y bueno, a mí eso me da pues muchísima satisfacción, ¿no? Loli, un último mensaje para los espectadores que ahora ya pueden verte de forma más libre en Oviedo y Gijón por TDT. Nos veían hasta hace muy poco por Telecable, nos siguen viendo de hecho por Telecable, pero ahora además en Oviedo y Gijón con total libertad, simplemente sintonizándonos a través de cualquier televisor que tenga TDT. Bueno, pues ¿qué les decimos a estas personas que algunas a lo mejor te conocen, otras llegan nuevas? ¿Qué último mensaje quieres dar? Bueno, pues mi último mensaje es que, sobre todo, que Teleasturias es una cadena que tiene mucha solera, yo creo que se demostró durante muchos años, que estamos aquí y no dejamos de estar nunca, porque muchas personas piensan que cerramos y no fue así, y que bueno, darles la bienvenida y estar muy agradecidos de que puedan seguir toda nuestra programación, no solo la mía. Yo, bueno, les invitaría a que vieran el programa Vida Mágica, que es todos los días en directo de 12:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, pues que nada, que cuando quieran que me llamen o que si no que lo sigan, que yo estaré encantada de que así sea. De lunes a viernes de 12:30 a 2 de la tarde pueden encontrarte aquí en esta televisión. Sí, en directo. Loli, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito y que sigas teniendo mucha suerte en ese programa que realizas. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Y a ustedes decirles que para poner también un poquito de humor a este programa nos vamos a despedir con esos opines que se realizaban hace ya algunos años, que estamos rescatando de nuestro archivo en aquel programa que era La Gran Manzana y que en este caso hemos dado en bautizar, y con mucha razón lo van a comprender enseguida, opines locos. Con ellos nos despedimos en este Primera Plana de hoy y volvemos ya la semana que viene. Buenas noches. La noticia dice que multan a un turista japonés por entrar en Australia con melocotones. Con una bolsa de melocotones. Yo me pregunto, ¿por qué multan a un turista por entrar con melocotones en Australia? ¿Qué pasa con los melocotones en Australia? Hoy los opines, señoras y señores, se van a basar en saber por qué no se pueden meter melocotones en Australia. Es mi gran duda. No sé lo que pasa en Australia, ni si los melocotones allí a lo mejor hacen ellos daño. Los mismos ellos dan diarrea. Pues porque multan a un japonés por llevar melocotones, es mi duda. ¿Por qué no se pueden meter melocotones en Australia? Oye, pues a lo mejor los japoneses no pueden... O es una cosa que está prohibida, ¿qué te parece? Oye. Vamos a ver. Kifir, a ver, un momentito. Multan al japonés por llevar melocotones a Australia. Verás, japonés. que yo un trabalenguas, eso, lo que tú me estás contando a mí. Vamos a ver, hay un japonés, pongamos un japonés del mismo Japón, que se hace un viaje a Australia. Sí. La isla Australia, ¿sé dónde está? Sí, dónde está Australia, sí. Pues coge el japonés... Que a lo mejor hacen daño a los canguros, ¿qué? Que no acabe. Coge los melocotones. Una bolsa de melocotones. Y luego se extinguen, ¿y qué pasa? Bueno, anda, déjame en paz un poquitín. Pero espera, un segundito. Un japonés. Sí. Coge una bolsa de melocotones, sale de su casa, va al aeropuerto, coge un avión, destino Australia. Australia, ¿sabes dónde está Australia? Sí. Llega a Australia, se baja con los melocotones y le multan por llevar melocotones a Australia. Bueno. ¿Por qué multan a una persona por llevar melocotones a Australia? Oye, pues no estará permitido llevar... ¿Comer melocotones? O llevarlos, o ¿Moniquí? serán... Y el moniquí lo mismo, a lo mejor son qué sé yo, como te diría yo... Que es como si fuese... si llevases droga o algo por el estilo. Bueno, una rima con melocotones.
¿Qué? Yo como los melocotones en almíbar están buenísimos, no te digo más. Una rima muy buena. ¿No sabe cuál puede ser el motivo por la multa? No lo sé. ¿Por qué podría multar a este japonés? Pues la verdad que no sé. ¿El moniquí? ¿Qué el moniquí? ¿Moniquí es como el melocotón? Ah, sí, también. Sí, ¿Y sí. estarán prohibidos los moniquís allí? Es otra duda que tengo. No sé. Eso sí, es el ministro de Agricultura, a lo mejor, quién sabe. ¿Él? Y ministro de Agricultura de aquí. Ministro de Agricultura, pero no lo voy a encontrar aquí en la catedral, al ministro de Agricultura. Ya, bueno, eso sale todo del Ministerio de Agricultura. ¿Y dónde lo podría encontrar? Eso sí que no sé, lo puede decir yo. No andará el ministro, nunca no lo vio por aquí. No, Porque hombre, si pues, estuviese por aquí, Le puedo entrar, por ejemplo, es un peito agrícola. ¿a un A un peito agrícola que tuviste. peito agrícola? Claro, que si trabaja el Ministerio Pero ¿habrá por aquí alguno? No, por ¿Un aquí. peito agrícola? No. Andan siempre saneando el asunto de alimentos y todo Claro, eso. entonces en ese tema, claro, hay que sanear. Es cierto. Claro, el tema de los melocotones igual es que hay que sanear. Hay que sanear, claro, la fruta. Hay que sanear. Como toda cosa, usted va a un negocio de puesto de verdura o de quesos o lo que sea. Y hay que sanear. Hay que sanear. Ah, O una carnicería y cosas. Eso. igual es eso. Ahí está, eso. Que ahí está el kit, porque en Australia igual estaba sin sanear. Ahí está, claro, normalmente, claro. Igual estaba sin sanear. Porque usted, Claro. usted hace un pedido, por ejemplo, extranjero de fruta. Y lo primero de todo hay que sanear. Hay que sanearla. Sanear la fruta Porque y el sí. moniquí. El moniquí también se sanea, digo yo. Claro. Va a haber que sanear. Una bolsa de melocotones, Australia. Y lo multaron con $5.000. El moniquí estará prohibido en Australia, porque a lo mejor el melocotón sí, pero el moniquí... No sé, tienen que prohibir ya el bikini. El bikini, no el Tenían que prohibir... el bikini. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor fue más daño que el moniquí. ¿A usted le hace...? A mí no me hace daño. Pero a alguien sí, a alguien puede hacer daño. El bikini puede... Puede hacer daño, mejor, o mejor más que el moniquí. A lo mejor a usted le puede... Te paso de largo. Pero se descojona usted. Se lo pasa pipa. Pues sí. Se lo pasa el moniquí, el bikini. Es decir, bikini se ríe. Hombre, claro. ¿Cómo te gusta a ti lo de bikini también? Vamos a hacer una prueba. Usted está normal. Creo que sí. Y yo digo ahora, bikini, y usted se descojona. ¿Ves? Es decir, la palabra bikini, otra vez, y se descojona, tiene risa, tiene cosquillas. Una cosa agradable, ¿no? Se descojona con bikini. Bueno, pues Jacinto, ¿cómo era? Manuel. Manuel, Campo Vidal. Encantado, majos. Encantado. ¿Usted se llama? Marcelino Menéndez. Marcelino Menéndez. Mujer sí muy guapo. Sí, claro, sí. Ah, parece de melocotón, de piel de melocotón. ¿Eh? Es cierto, sí. Igual es que lo hizo usted con melocotones. No. Bueno, pues nada. Lo compré así. Bueno, Evaristo, encantado. No, Marcelino. No, yo Joaquín. A Joaquín, mucho gusto, ¿eh? Venga, Evaristo, Hola. encantado. Encantado. Ya ¿Se os llama veo. usted? ¿Qué? ¿Cómo se llama usted? María Dolores González. Ya os veo Dolores muchas González. veces. Esto ya os veo el programa muchas veces. Muy bien, venga, Marisa. Dolores. María Dolores González. Ah, pensé que tenía dolores usted. Digo, madre de Dios. Bueno, pues las conclusiones que saco de la noticia de hoy. Los melocotones son una droga. Hay que sanearlos antes de ir para Australia. Y si vas a Australia, lleva bikini y descojónate de todos los australianos y de los melocotones. Así que nada, compañeros, aclaré mi duda. Adiós.